El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Buen Dios y Padre eterno, amantísimo Señor de la gloria, en esta hora agradezco tu presencia en mi vida y te entrego la conducción de este mensaje de tu santa palabra. En tus manos encomiendo la vida de aquellas personas que quieren escuchar tu palabra y ruego tu dirección, la de tu Santo Espíritu, para que sea tocando sus vidas en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su bendita y santa palabra. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículos 39 al 46 nos dice: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. Hablemos en esta hora de la respuesta como disciplina. Esta respuesta se da a través de la acción o conducta realizada por el niño. La respuesta en la disciplina se manifiesta ante cualquier falta real o ficticia que comete el niño y que lleva al adulto a descargar el cúmulo de tensiones que haya adquirido durante el día y a través de diversas personas. También el cónyuge puede ser víctima de esta respuesta, como el personal al servicio o las mascotas. Cuando la respuesta está afuera, en proporción con el estímulo, se incurre en un error al disciplinar, ya que la respuesta debe ir conectada al estímulo. Ejemplo, un padre que viene fatigado y alterado por inconvenientes en el trabajo, y al llegar a la casa encuentra que el hijo no ha hecho las tareas. Este lo corrige feamente, solo descarga su estrés en el muchacho, cuando puede dar otra salida menos dañina, como el reclamo responsable. Cuando la disciplina es motivada por el amor, provoca estímulos apropiados a las respuestas. Los niños reciben un valioso aporte respecto al concepto de sí mismos como personas. Ejemplo, un joven que es desordenado. Los padres usan como estímulo una salida a jugar bolos. La respuesta de parte del hijo es corregir el desorden y la respuesta de parte del padre es salir a jugar bolos con el hijo. Al recibir de sus padres una educación que les ayuda a dominar sus propios impulsos negativos, crea buenos hábitos de trabajo y aprende a aportar a la sociedad. El padre que motiva la respuesta de sus hijos los lleva a cumplir con sus deberes, a ser compasivos y caritativos frente a los demás, a no esperar ser mimados excesivamente, ni vivir a expensas de otras personas. Este es el amor disciplinario que construye al hijo. La palabra del Señor nos dice: no corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo a tiempo. Chao amigos.
Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Cuando de preparación deportiva se trata, es necesario tener en cuenta que, para alcanzar los logros deportivos, no debe olvidarse el factor disciplina. Este llevará al atleta a guerrear hasta el final. Al mensaje que deseo compartirles hoy le he llamado la disciplina del guerrero. La Sagrada Escritura nos lleva hoy a que tengamos en cuenta los principios que requieren nuestra vida espiritual para que seamos unos guerreros del Señor. La disciplina del guerrero exige, primeramente, ir al monte diariamente. Nos dice la palabra que Jesús, saliendo, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Y es que en el monte los atletas oxigenan más su estado físico y por ello hay más resistencia cuando se va a competir. ¿Sabes por qué? Porque en lo más alto del monte el aire es fresco. En lo más alto del monte el aire es más agradable. Así sucede también al guerrero de Jesús. Cuando sube al monte del altar, se encuentra ante la exquisita presencia del Señor. Y esa exquisita presencia del Señor nos da frescura y alegría a nuestro ser. Subir al monte diariamente significa buscar oxígeno que nos sostenga en las duras competencias de las pruebas. Porque la vida espiritual, amigo mío, es como una competencia. Es una carrera que necesita el oxígeno de la presencia del Señor. Esa exquisita frescura que solamente Él nos puede dar. Y escúchame bien, lo que oxigena la vida del guerrero del Señor es la oración. Hemos hablado que la oración es el privilegio de poder hablar con el Señor. La oración es el privilegio que Dios le ha dado a aquellos que han tenido un encuentro personal con Jesucristo. La oración es la manera del hombre de comunicarse desde esta tierra hasta el cielo, donde mora el Señor. Pero usted puede preguntarse en esta hora, ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Quién puede estar ante la presencia del Señor? El salmista nos habla de esta manera peculiar diciendo, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Si te estás preguntando ahora, ¿quién subirá al monte del Señor? Las personas que andan en integridad, las personas que practican la palabra del Señor, ellas son las que de su corazón hablan verdad para Dios. La Escritura dice que lo que tienes en tu corazón es lo que tu boca habla. Es decir, de la abundancia del corazón habla la boca. Dice también aquel que no le hace daño a su prójimo, aquel que se aleja de los pecadores, aquel que teniendo dinero no va a llevarlo a la usura, no va a darlo a la explotación. Eso es lo que dice ahora el Señor, para que la competencia que vas a emprender a partir de hoy, para que la vida espiritual que vas a darle al Señor sea de ese guerrero espiritual, de ese guerrero que se oxigena por medio de la oración. Dice el Evangelio de Lucas que cuando Jesús llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y eso es claro, que orar para no caer en tentación es lo que nos quiere enseñar el Señor en esta hora. Por medio del ejercicio de la oración es que te preparas. Por medio del ejercicio de la oración es que tienes un factor número 1 en tu vida para soportar la carrera de la vida cristiana que vas a llevar en este mundo, un mundo que está lleno de maldad. El término solía, aquí en la Sagrada Escritura, nos indica que el Señor Jesús tenía muy arraigado en su disciplina espiritual el orar a diario a su Padre Celestial.
Y ese ejercicio les enseñó Jesús a sus discípulos porque ellos le seguían. La oración es el privilegio de aquellos que han creído en Jesús y le han seguido hasta el monte del altar, donde se deben elevar todas nuestras peticiones. ¿Cuál es la petición que quieres llevar hoy al monte, al altar del Señor? Cualquier circunstancia difícil que tengas hoy, sea tu pecado, sea tu necesidad, sea lo que sea, Dios hoy te quiere escuchar por medio de la oración, pero debe ser frecuente, no solamente en este día, sino en la tarde, en la noche, al levantarte, porque la vida espiritual es una carrera que dura hasta que el Señor nos llama a su presencia. Ahora bien, la disciplina del guerrero también incluye estar a solas con el Señor. La palabra de Dios nos dice que Jesús se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes qué estaba expresando el Señor? Las peticiones de su corazón ante su Padre Celestial, y sabía que la copa de la muerte en la cruz del Calvario por nuestros pecados era bien dura de llevar, era tan difícil, tan complicada, pero le decía: si quieres, evítame esta dura prueba. Si quieres, Señor, aparta de mí este cáliz porque no es fácil para mí. Pero sabes, le dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que tienes que hacer en estos momentos. Si tienes una prueba, si tienes una necesidad, cualquiera sea, debes decirle: Señor, si quieres, puedes sanarme en esta hora, aliviar mis preocupaciones, resolver mis inquietudes, pero Señor, solamente soy un pecador. Haz lo que tú quieras y no lo que yo quiera. Jesús lo dijo a su Padre Celestial. Él sabía, porque la Escritura nos habla, que derramó como gotas de sangre por el sufrimiento. Es que el Señor también oraba, es que el Señor también sentía, es que el Señor también sufría, es que el Señor tenía claro lo que era llevar ante el trono de la gracia las peticiones de su corazón. Debemos subir a diario ante la presencia del Señor para hablar con Él. Debemos subir a diario ante la presencia del Señor para contarle nuestras aflicciones, para hablarle de nuestras ansiedades. Debes subir a diario a su presencia para contarle todas tus dificultades, para que le cuentes todas tus depresiones, todas tus dudas, todos tus pecados. La oración nos va a ayudar a no desmayar y a no caer. En la vida del deportista, la oxigenación es como la oración en esas competencias espirituales que tenemos nosotros. En ese deportista, el oxígeno es la preparación y él no desmaya porque tiene un torrente sanguíneo bien preparado, bien oxigenado. Te tienes que preparar con la oración para que puedas soportar con ese oxígeno que da la oración. La dura competencia de la vida espiritual en este mundo de maldad solamente es posible a través de la oxigenación que nos da la oración. Ahora, la pregunta del Señor es: ¿estás interesado en subir hasta el monte de la gracia y postrarte ante su presencia? Si es así, debes estar a solas con Jesús para orar con súplica en el Espíritu. Dice la Biblia que Jesús, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es decir, mientras más fuerte era la prueba, mientras más se acercaba la hora de la cruz del Calvario, mientras más aumentaba su hora de la prueba, Él, nuestro Señor Jesucristo, oraba más intensamente. Ese elemento lo debes tener claro, amigo mío. Mientras más pruebas haya, más debes de orar a Dios. Mientras más dificultades tengas, más conversación con Dios debes de entablar. Mientras más estás viviendo dificultades en tu vida, en el hogar, órale intensamente al Señor y todo problema caerá a tierra como caían las gotas de sangre a tierra por el sufrimiento de parte del Señor. El salmista nos invita por la palabra de Dios de la siguiente manera: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad,
el Señor no me habría escuchado. Eso lo dice el salmista porque tenía seguridad que al orar al Señor, Él lo iba a escuchar. Pero dice también, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. ¿Crees que el Señor te pueda escuchar en esta hora como lo hizo con el salmista? Debemos orar con toda intensidad y santidad hasta encontrar la respuesta. ¿Estarías dispuesto, amigo mío, a derramarte con intensidad ante la presencia del Señor? Otro elemento especial en la disciplina del guerrero es estar siempre despiertos. Nos dice la palabra que cuando Jesús se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Jesús nos está invitando a vigilar siempre por medio de la oración. Su palabra nos dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando hay pruebas, es porque Dios está haciendo algo en tu vida, está moliendo tu vida para sacar lo mejor de ti en medio de la prueba. Cuando hay pruebas, es porque Satanás está interesado en destruirte. Cuando hay pruebas, el Señor está interesado en pulirte. Cuando hay días malos, hay necesidad de aprovechar bien el tiempo y no hay sino una manera, orando a Dios, leyendo la palabra, esperando que Él nos dé la respuesta que nos tiene para ese día. Si tú lo haces como lo dice la palabra del Señor, entonces despiértate tú que duermes y levántate si es que has estado dormido, porque el Señor quiere escucharte. En conclusión, la persona que no ora está dormida como los muertos. Y escúchame bien, difícilmente encontrará la respuesta a sus necesidades. En cambio, aquel discípulo, aquella persona que ora, soportará las pruebas y hallará lo que pide. Si has estado dormido en estos días porque no hay respuesta, déjame decirte que el Señor en esta hora te está invitando a que te despiertes por medio de la oración que vamos a hacer. Quizá has estado dormido y parezcas muerto por el pecado, por la dificultad, por la amargura, por el resentimiento, por el desprecio, por cosas que no se ven a tus ojos, pero que espiritualmente el Señor ya tiene listas. Te quiero invitar en este momento a cerrar tus ojos en el lugar del desprecio, en el lugar de tu habitación, en el lugar de tu desesperanza, en el lugar que el Señor quiere darte la respuesta. Él te escucha allí donde estás. Él quiere darte en esta hora una expresión del cielo, una respuesta, una bendición. Repite conmigo y dile, Señor Jesús, yo doy gracias a ti por esta palabra. Quiero, Señor, reconocer mi pecado para poder subir al monte del altar, allí donde moran solamente los que reciben a Cristo en su corazón. Señor, te pido que me perdones mis pecados, que me laves por medio de tu sangre preciosa y que en esta hora seas el único y suficiente Salvador de mi vida, pero quiero que inscribas mi nombre en el libro de la vida y quiero que me selles con tu Santo Espíritu para la vida eterna. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.